El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Les saluda su amigo Ernesto Duque Padilla. Bienvenidos a su programa El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos todos los jueves a las 5 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada en Radio Universidad. Como ustedes saben, en este espacio comentamos temas de interés y actualidad en la cultura. Ofrecemos nuestra opinión desde el punto de vista de las ciencias sociales, particularmente el psicoanálisis, la sociología, la antropología, la historia y eventualmente también de la filosofía. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer un recorrido por el desarrollo histórico de la ciencia y su función social. La ciencia como parte del universo del hombre en extensión. Y para eso hemos invitado al maestro Francisco Javier Cepeda Flores. Muy buenas tardes, maestro Cepeda. Buenas tardes y gracias por la oportunidad de difundir estos conceptos. Hombre, al contrario, estamos muy contentos por tenerte aquí en esta cabina, como siempre. No es la primera vez que el maestro Cepeda nos acompaña y ahora vamos a hablar de este tema, pero a propósito de una publicación que él ha hecho en mayo del 2013 en la universidad, junto con otras instituciones, como la Coordinación de Bibliotecas, la Escuela de la Facultad de Economía, la Escuela de Ciencias Sociales, publicaron este libro que se titula Función Social de la Ciencia a través de la Historia, y es un conjunto, recopilación de materiales para un primer seminario de ciencia y sociedad. Bien, pero no quisiera empezar sin antes presentar al maestro Cepeda, quien es originario de esta ciudad de Saltillo, pero él tiene 2 maestrías en la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en Matemáticas Aplicadas y otra en Historia por la Universidad Iberoamericana. Cabe destacar, y esto es importante, que él estuvo como catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México por 2 décadas. También ha sido maestro de la Universidad Iberoamericana y de la Autónoma Antonio Narro como la de Coahuila. Un dato por demás significativo es que él es fundador de la Escuela de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, de la que ha sido varias veces director y director también. Y bueno, fue fundador más bien de la Escuela de Ciencias Sociales para la universidad. Fue un proyecto muy anhelado y es una cosa histórica, un hito histórico, contar con una universidad, con una escuela, una facultad de ciencias en físico-matemática. No podemos concebir el conocimiento sin la investigación, y por eso hoy quisimos dedicar este tema al desarrollo histórico de las ciencias. La historia de la civilización, en la historia de la civilización, el desarrollo científico es una parte fundamental. Hacer un recorrido por la historia de la ciencia, pues no sería posible en este breve espacio. Sus grandes personajes, los grandes momentos, los grandes descubrimientos, los inventos, cómo y por qué se desarrolla la ciencia. Dice Francisco Cepeda, cada científico es hijo de su época. ¿Por qué no empezamos hablando de esta publicación? ¿Cómo se origina? ¿Qué es? ¿Qué objetivo tiene? Función social de la ciencia a través de la historia. Curiosamente, como todas las investigaciones, yo inicié con una pregunta. Estando trabajando ya en la UNAM como maestro, en una institución que en ese momento hacía alrededor del 70 por lo menos
de la investigación científica en México, Ajá. incluso de ciencias sociales y humanísticas. Yo me pregunté, estando tan cerca de ella, cómo estaba la ciencia en México, ¿no? Me preocupaba. ¿En los 70? Sí, en los 70. En los 70, que fue a principios de esa década cuando yo empecé en la UNAM, y como bien decías al principio, permanecí ahí durante 20 años y tengo otros 20 años por acá, y otros ya son más de 40 en la vida académica universitaria. 43, 44 años, Francisco. Sí, así es. No se la cree uno, pero claro, ya pasó ese tiempo. No, cualquier maestro con 30 años ya tiene derecho a jubilarse y siente cumplida su misión universitaria. Entonces yo me pregunté cómo estaba la ciencia en México, porque me interesaba saber en qué mundo me movía, ¿no? Claro, sí. Pero para empezar a indagar, y me di cuenta desde un principio que no andábamos muy bien en ciencias, que teníamos investigadores muy destacados, pero que no andábamos muy bien, y yo entonces me pregunté, bueno, ¿y por qué no andamos bien? O vamos a profundizar sobre eso. Y eso me llevó a preguntarme, bueno, cómo se hace en otros países la ciencia, y cómo, pues en concreto, cómo nació la ciencia moderna, ¿no? Incluso desde antes, pero cómo nace la ciencia moderna. Y bueno, eso me remitió pues a los orígenes de la revolución científica en Europa, concretamente con la revolución copernicana, que empieza a preguntarse la humanidad de si se mueve o no se mueve la Tierra, y por qué se mueve, y luego cómo se mueve. Son tres preguntas, ¿no? ¿Se mueve? Sí. ¿Cómo se mueve? ¿Y por qué se mueve? Así es. Esas simples preguntas, 3 o 4 preguntas, a la humanidad le costó 150 o 200 años, depende de los criterios. La revolución copernicana. La revolución copernicana nace con la idea de que, bueno, Copérnico lo que aporta es que nos dice que se mueve, ¿sí? No sabe decirnos cómo se mueve, tampoco sabe decirnos por qué se mueve, ¿no? Eso tendrá que venir gentes como Galileo, como Kepler, bueno, hasta Giordano Bruno, ¿no? Que tiene lo matan en la hoguera por andar diciendo que se mueve, y algunas otras cosas, pero por ejemplo que es equivocado el celibato en los sacerdotes. Hace 500 años ya lo decía él, ¿no? Y no lo practicaba, y razón por la cual en concreto lo queman en la hoguera después de un juicio terrible. Y como sabemos todo el mundo, a Galileo también lo condena, ¿no? Lo condenan, y tú comentas en tu libro, y después de 500 años la Iglesia pide perdón por estos hechos, pero no se arrepiente. Sí, esa es la cosa, y no hay a quien los perdona. No cambie paradigma, ¿verdad? Bueno, en fin, es Galileo, es Kepler el que nos dice cómo se mueven, ¿no? Y luego Newton, la gran síntesis de todos esos años, el por qué se mueven, con la teoría general de la gravitación. En 1 o 2 siglos sucede todo esto, Copérnico, Galileo, Kepler, Newton. Digamos de 1540 a 1647, ¿no? O sea, son de 100 a 150 años que está toda esta gestación, ¿no? Y todo lo que le precede para que Copérnico se haya aventurado a retomar temas que no estaban durante toda la Edad Media. Sí, no estaban, porque de hecho él se enfrenta con una situación muy adversa, porque el simple hecho de decir que se movía, en primer lugar lo tildaban de loco, ¿no? Porque va contra el sentido común. Cualquiera de nosotros ve uno la tierra plana, toca, la ves plana, y el sol da vueltas. Y que no se mueve, ¿no? Y si tú dices que se mueve, bueno, es el sol el que se mueve, ¿no? Y es la luna, que es la primera apreciación superficial, pragmática, que es lo que todo el mundo vemos. Y luego si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Que se mueve, y además es redonda, pues dices, está loco, ¿no? Y luego si tiene connotaciones religiosas, bueno, pues entonces es un hereje. Eso es muy importante, porque esto cambia el punto de vista para el ser humano. Al sentirse en una tierra como centro, es también el centro del universo, como parte de la creación. Entonces no es fácil concebir que uno está situado
adicionalmente como en cualquier otra parte. Como cualquier, en tercer lugar de los planetas. Lugar, sí. Por ejemplo. Y eso era efectivamente una herejía. Así los acusan a ellos. Copérnico sale bien librado, porque entre otras cosas tiene la prudencia. Tenía una buena posición, ¿no? Tenía una buena posición, pero sobre todo publica su obra hasta prácticamente 1 o 2 meses antes de morir. Claro. Alrededor de su muerte. Entonces se muere rápido, y ¿no? Galileo también lo perdona porque ya está muy viejo. Ya ¿no? tenía 82 años. Entonces dice, nada más quédese ahí encerradito y no... Lo encierran en una villa de Florencia. Y pues bueno, como se sabe, aunque lo hicieron abjurar de que no se movía, y pues sin embargo se mueve. Acá por debajo la voz y con sus cuates decía que sin embargo se movía, ¿no? Yo quisiera, ya que estamos en este tema, retomar algo interesante. Mira, esto que hace Copérnico es recuperar aquello que habían hecho los filósofos jónicos antes de Cristo, mucho antes, es decir, pasaron muchos siglos para que se retomara, porque por ahí los discípulos de Pitágoras de Samos ya habían hablado sobre la teoría desplazado la teoría heliocéntrica, ¿no? Sí, aquí es donde se demuestra la relación ciencia y sociedad, mientras que en aquella... Ya vamos a nuestro tema, ¿verdad? Mientras que en aquella época había una sociedad que favorecía el centralismo y el autoritarismo, pues alrededor del rey, alrededor del señor feudal, etcétera. Las mismas escrituras hablaban de esta situación. Entonces eso era coherente con esa sociedad feudal. Pero por eso es lo grave de cuando la gente empieza a decir que se mueve, no solo desde el punto de vista, digamos, técnico, conceptual o científico, claro, sino que tiene una enorme repercusión en la sociedad. Como entonces somos unos más que cualquier planeta, como tú dices. Pero entonces cuestionaba todo el poder centralizado de la corona. De la corona y del señor feudal, etcétera. Entonces, pues empieza a degradarse, a desmoronarse el mundo feudal. Y va en contra de los principios feudales. No lo condenan, porque en última instancia al señor feudal le valía gorro que se moviera o no se moviera la tierra. El problema está en que empezaba a degradar los principios sobre los que se basaba el feudalismo, y es precisamente el paso del feudalismo con el Renacimiento al capitalismo. Hablemos a la sociedad moderna en ese momento, que es a final de cuentas el capitalismo, ¿no? Porque mira lo que se puede leer en tu texto, aquí en tu libro, es esas dos cosas en paralelo. Uno, los medios de producción, el sistema social, y por otro lado el desarrollo de las ciencias y los grandes momentos que como parte de ese cambio de los medios de producción del feudalismo al capitalismo, etcétera, se van dando, ¿no? Toda la Edad Media, y cómo eso, bueno, digamos incluso desde antes, desde el esclavismo, cómo la ciencia estaba sujeta a eso. Sí, claro. De hecho, los filósofos más conocidos iban de acuerdo con el esclavismo y lo justificaban. Sí, incluso los griegos, ¿no? Aristóteles, claro, sí. Se habla mucho de la democracia griega, pero no la democracia nomás de la élite, de los príncipes, ellos, de los ciudadanos. Ni el esclavo podía, por supuesto, votar. Ojo, y según sostenían enconadamente, ni siquiera las mujeres, ¿no? Claro. Eran totalmente hechas a un lado. Aristóteles tiene unas defensas terribles respecto a la cuestión homofóbica, ¿no? Despreciaba totalmente a las mujeres, ¿no? Ajá. Aunque estaba casada con una, ¿no? Aunque se corren algunos otros chismes, pero sí la despreciaba mucho, ¿no? Entonces, ese era el tipo social. La nueva visión del mundo en el momento de que nace la ciencia moderna, pues también socava el mundo feudal. Obviamente no es la única causa, ¿no? Pero eso hace que vaya cambiando y que el mundo efectivamente nazca ahí. Y si la suerte de Giordano Bruno, Copérnico, incluso Galileo es terrible, Giordano Bruno, como decimos, lo queman. Ya Newton en 1647, a mitad después del siglo XVII, ya no tanto, porque hasta lo hacen diputado y presidente de la Casa de Moneda, en fin, ya es parte del sistema.
dije casa de moneda, es decir, estoy hablando del mercantilismo, ya en la primera fase del capitalismo, ¿no? Y sería entonces con la revolución industrial. Yo veía, por ejemplo, cómo se asocia la máquina de vapor, la mecánica, la sociedad productiva, la división del trabajo en función de la plusvalía y el capital, con la necesidad de desarrollo tecnológico, y cómo la propia ciencia se pone al servicio de los sistemas de producción y de los intereses en ese momento. Lo comento porque el desarrollo que hemos tenido es vertiginoso en el último siglo. Estamos acostumbrados, sobre todo los jóvenes, los que han nacido ya con la computadora, pensamos que así ha estado siempre todo este desarrollo, pero tratemos de imaginar. O que vienen de los árboles, las computadoras. Imagínate, pues, tenemos comunicación instantánea, tenemos una velocidad increíble de desplazamiento, pero esto va en paralelo con el sistema en que vivimos, con el mundo actual. Sí, y vienen haciendo todo eso. De hecho, en el momento del gran éxito de las explicaciones, porque ahí sí Newton logra explicar la mecánica, todo se trata de explicar mecanicistamente, ¿no? Hasta ahí es mecanicista. Hasta ahí es mecanicista. Pero eso es muy útil para empezar a construir las máquinas. Claro. Precisamente mecánicas, pero luego viene el problema de que quién mueve las máquinas, y empieza a surgir la necesidad del concepto de energía, de trabajo, de potencia. Entonces, va a ir surgiendo la termodinámica. Pero eso es hasta tiempo después, sí, tiempo después. O sea, de Newton a Einstein. Yo diría de Newton a Carnot hay una enorme, una gran distancia. Mientras se tuvo energía suficiente para mover las máquinas con trabajo humano y animal y un poquito del agua, bueno, no un poquito de la parte hidráulica, pues fue suficiente. Pero ya estamos hablando de el inicio de la revolución industrial. La revolución industrial inglesa, la revolución industrial holandesa, que ya habían hecho, por cierto, su revolución civil, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues cambia la sociedad y va a cambiar la ciencia. Entonces, con esa revolución industrial, pues bueno, como todos sabemos, Inglaterra se convierte en la fábrica del mundo, ¿no? Sí. Pero eso va creciendo tanto que hace insuficiente la energía, y entonces surge la necesidad de explorar el terreno de la energía, volver a él, y va a surgir, como decía yo, el concepto de trabajo, energía, pues la termodinámica, el origen social de la termodinámica, que ojo, Newton por eso es hijo de su época, no sabe nada de termodinámica, del concepto de energía. Es más, aunque le dedica mucho tiempo a la química, no logra avanzar nada, no pasa pues de la alquimia, ¿no? A pesar de su tenía genio mucho y todo. interés, ¿no? Tenía mucho interés, claro. Yo diría que le dedica lo que había de alquimia tanto o más que a la mecánica. Sin embargo, en la mecánica está en el momento adecuado, hay el desarrollo suficiente y logra él una explicación sintética, global, ¿sí? Y fundamentalmente explicación, ya no descripción, ya no indicios, ya no conceptos aislados, ya es una explicación global, como la teoría general de la gravitacional, y nos explica el por qué se mueven los planetas y por qué se mueven las cosas en la Tierra. Entonces, pues, eso es fundamental, eso ¿no? Es ya un cambio muy importante. Es un cambio fundamental y va a cambiar ya a partir de ahí la sociedad de manera cada vez más acelerada. Se da la revolución científica, se da la revolución industrial, y posteriormente viene una segunda del siglo XIX, viene una segunda revolución industrial, ¿no? Donde ya incluso el capitalismo está totalmente implantado, desarrollado, incluso entra a finales de siglo en su etapa monopólica, imperialista, le llama Marx, sí, ¿no? Claro. Eso es siglo XIX. Y después, bueno, vendrá el siglo XX, por apresurarme un poco, en donde se da la revolución científico-técnica, en lo que es lo que vivimos en la actualidad, que como nunca se ha desarrollado el conocimiento y la producción y la productividad, tanto que nos estamos acabando el planeta, ¿no? Claro. Pero eso, ese resumen que se ve en los 6, 7 partes del libro, y cada parte tiene 4, 5 y hasta 8 capítulos, ¿no? Es una revisión amplia. Nos conduce otra vez a la pregunta original. Bueno, sí. ¿Y la ciencia en México qué? ¿Qué estábamos haciendo en México
cuando en el siglo XVI, siglo XVII, etcétera, pasaban estas cosas en Europa. Bueno, pues nosotros estábamos en la dominación española, en plena colonia, en donde prácticamente teníamos los conceptos del feudalismo de los reyes católicos, ¿no? Sí. Y evidentemente aquí no llega la revolución copernicana y no va a llegar la revolución industrial. Poco a poco hay una excepción, que es la industria minera, ¿no? Y curiosamente es donde en el siglo XVIII, a final del siglo XVIII, nace el Palacio de Minería, por ejemplo, ajá, ¿no? Porque ahí sí les interesaba saber, claro, y se hace muy buena geología, muy buena minería, porque ahí sí les interesaba saber, pero ya hasta el siglo XVIII, ¿no? Ya cuando ha pasado en Europa muchas cosas. Es decir, México desde entonces está atrasado, nos atrasó la colonia, claro, ¿no? Y llegamos tarde a la repartición del mundo. Y entonces eso explica el último capítulo, que es la ciencia en México, en donde vemos que, pues comparado con todos los demás países, no solo llegamos tarde, sino en la actualidad las características fundamentales de la ciencia en México es que es raquítica, raquítica en todo, en personal, en centros de investigación, en patentes, en presupuesto, ¿no? Raquítico en todo, ¿no? En publicación, todo, somos raquíticos. También es descoordinado, porque los pocos centros que hay, pocos, estoy hablando de 400 o 500 centros en el país, tampoco no quiere decir que son 3, ¿no? No, bueno, decir, pues pero Saltillo tenemos INCAS, por ejemplo, ¿no? Pero somos 115 millones de mexicanos, claro, ¿no? Claro. Total, estamos descoordinados. Pero también, sobre todo, estamos muy desvinculados del aparato productivo, ¿no? La ciencia en México está muy desvinculada. ¿Por qué? Porque ahí caemos al cuarto adjetivo o sustantivo, si se quiere, ¿no? Que es la dependencia. Somos enormemente dependientes. Como llegamos tarde, pues bueno, todo lo importamos. Digamos que, por ejemplo, la tecnología de los productos químicos, para los laboratorios, de todo, de la medicina. De este lugar donde estamos, todos los aparatos son extranjeros. Eso lo podemos ver en las patentes, ¿no? Debemos de tener un registro muy bajo de patentes en México. Sí, tenemos un registro de 4 o 5 patentes al año, muy por debajo, no solo de los países desarrollados, sino también de los países de Latinoamérica, ¿no? Es decir, son muy pocas patentes, y en cambio el 80% de las patentes que se registran en México son patentes extranjeras, ¿no? Que a veces ni siquiera las usan, pero la registran por aquello de que les podamos sacar más adelante. Y por supuesto que no se compara con los sistemas científicos a nivel de los países desarrollados. La cosa anda entre el 95 y 98% del gasto mundial en ciencia y tecnología lo hacen los países desarrollados. Entonces, con el 2% o el 5% restante, somos todos los demás países. Bueno, así todo este esquema me explica ahora por qué estamos mal. Claro, ¿sí? Bueno, pues pero también eso explica por qué es importante la fundación de la Facultad de Matemáticas y Física. En 1987 tú haces el proyecto original, me parece. Sí, hicimos el proyecto original y fui su primer director y la arrancamos. Como anécdota, debo decir, para que se vea el medio adverso que se tiene, algunas gentes, funcionarios, incluso algunos, me decían que empujaba yo demasiado para crear la escuela. Demasiado. Que empujaba demasiado, que era muy impaciente yo, etcétera. Y recuerdo que contesté que 500 años antes, Galileo ya en la Universidad de Florencia enseñaba lo que yo quería que se enseñara aquí, ¿no? Entonces yo le decía, no es que sea yo acelerado, lo que pasa es que ustedes están muy lentos. Pues un gran recorrido muy amplio en este libro. Se origina con los primeros pobladores y sus métodos digamos que era la observación, hay una metodología científica, pero requerían conocer el medio ambiente, pues para la caza, para la recolección. También aparece los primeros registros, por ejemplo, la importancia de la numeración, de la necesidad de contar, de almacenar, de distribuir, y todo eso es un periodo muy largo de la historia en que el ser humano no contaba con la ciencia, pues no digamos como hoy en día,
pero ni siquiera en sus vestigios. Y por ahí también, entonces, pasando por las matemáticas, la física, la química, el desarrollo de la biología y los distintos conceptos, Kiko, es muy difícil entrarle a cualquiera de estos temas porque son muy amplios, y quiero decir que están muy bien documentados, me consta, porque pues yo leí este libro por periodos y datos incluso técnicos. En algún caso explicas hasta la teoría de la relatividad de Einstein, que nunca he podido entender, pero bueno, es un libro que vale la pena y es producto de trabajo de muchos años, de 44 años, los materiales para tu seminario de ciencia y sociedad. Sí, así es. Contestar la primera pregunta me costó muchos años, ¿no? ¿Por qué estábamos mal? Ahora, debo de decir que sí se ampliaba bastante la descripción de la ciencia en México. Yo hice aquí una caracterización sumamente resumida, pero se dan todos los datos, todas las gráficas, todos los antecedentes, como en la colonia sí había algunos personajes, Alzate, Mociño, Bartolache, etcétera, en México, incluso dentro de la colonia, porque se describe un poco, bueno, incluso con las universidades clericales, ¿cómo era? Sí, o a veces en contra de esas universidades. Hay que acordarse que la universidad, el origen de la Universidad Nacional es la Universidad Pontificia, Real y Pontificia Universidad de México, Real y Pontificia 1554 sí, por ahí. Que ya está, pero es real y pontificia, ¿no? Sí. Y ya en el siglo XIX vienen los liberales y la cierran, suben los conservadores y la vuelven a abrir. La cerraron y la abrieron como 9 veces, ¿no? Así es. Y el último que la cierra, no, es Maximiliano. En 1865, por inútil. ¿sí? Y de ahí pasan muchos años, hasta 1910. Cuando ya se funda. Fíjate, por inútil, perniciosa e irreformable. Mejor la cierran. Ahora, debo decir que aunque la cierran, el Jardín Botánico, la Escuela de Medicina, la Facultad, la Escuela de Ingeniería, el Observatorio, el Palacio de Minería sigue funcionando. Con esas escuelas es con las que se vuelve a crear la Universidad Nacional en 1910. Pero ya bajo el concepto ideológico de Justo Sierra. Ya son los liberales, ¿no? O ya, como decía Altamirano, cero dogmas. Y fue una lucha terrible en el final del siglo XIX, 0 dogmas. Para decir eso no es fácil. Esos son los antecedentes de la educación laica y demás que se va a dar en el siglo XX, ¿no? Que sí hace falta, ¿no? Porque creo que las universidades estamos para tratar de entender el mundo, no para generar dogmas de fe, ¿no? Claro, y ahora pues la investigación se puede decir que está institucionalizada. Hoy no nos podemos imaginar un investigador aislado con su raciocinio y todas sus ideas y herramientas personales tratando de hacer grandes inventos a descubrir. Entonces la ciencia hoy en día pasa por la organización institucional. Sí, y por organizaciones muy amplias, laboratorios muy amplias que tienen amplios recursos, y si no tienes amplios recursos, no como dicen el político pobre político. Igual acá, el pobre científico pobre. Francisco, pobre, pues muchas gracias, de veras ha sido muy interesante este recorrido, muy breve si ustedes quieren, porque pues el desarrollo de la ciencia es el desarrollo de la humanidad, es el desarrollo de la civilización. Te agradecemos mucho tu presencia en este programa El Universo Humano en Extensión. No, pues al contrario, gracias, y los invitamos a leerla. No crean que hay que leerlo desde el principio hasta el final, se puede leer por partes, sí, dependiendo de los intereses. Si soy biólogo, claro, puedo estudiar lo de biología; si soy químico, lo de química; si soy físico, etcétera, ¿no? Entonces, es para todo, es un primer seminario, debo decir. Bien, pues nos vemos el próximo jueves. Yo, como siempre, les deseo salud y vida. El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.